Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias a los organizadores y los colaboradores por invitarme y depositar esta confianza en mí. Me llamo Juan Revenga, no sé si se puede disparar la presentación. Bueno, pues soy dietista nutricionista, soy biólogo, trabajo en la Universidad San Jorge, soy divulgador en diversos medios de comunicación, colaboro con El Comidista, entre otros, con Radio Nacional, con Ser Consumidor, en Cadena Ser. Tengo un blog que se llama juanrevenga.com, no es muy difícil. Y esta primera diapositiva precisamente lo que traía es un enlace en el que precisamente habiendo tantísimos conflictos de interés como hay en el mundo de la alimentación, tantísimos. ¿Saben por qué? Porque comemos todos los días, más o menos. Y no nos vamos a permitir el lujo de quitarnos de comer, más que nada porque es incompatible con la vida. Y además hay muchísimos intereses en que lo hagamos de una determinada forma. Posiblemente, más que el sector inmobiliario, más que el sector farmacéutico, más que el sector armamentístico, el terreno de la alimentación sea la industria en global, aunque segmentada y segregada, que más dinero mueva en el mundo. 8.000 millones de almas, todos los días preocupados por qué comer. Por eso, precisamente, en ese enlace que tienen abajo, juanrevenga.com/empresas, hago una declaración de los posibles conflictos de interés que yo tengo por si quieren o presumen ver que aquí hay pues, algún tipo de mensaje que pueda estar condicionado precisamente por esos posibles conflictos de interés. Bueno, tengo un amigo que dice que las charlas con un nutricionista nunca te dejan buen cuerpo. Siempre te andan restringiendo, siempre te dicen que has de comer así o asá, que no es como tú comes, siempre te dicen que no puedes comer aquello, que debe ser de esta marca, etcétera, etcétera. Voy a intentar sacar que sea esta una presentación eminentemente práctica y que llame a la acción. Voy a empezar por el final, y el final es decirles que no dejen de cocinar, y ahora verán por qué les digo que no dejen, porque sé que lo hacen, estadísticamente sé que lo hacen, y sobre todo que sean motor para favorecer a todos aquellos que no cocinan y que lo hagan de ahora en adelante. Nos ponemos un poco en contexto. ¿Cuál es la situación? La situación nos la describía, uno de los datos más elocuentes que hay, yo lo encontré en el Libro Blanco de la Nutrición en España, un prolijo libro de la Fundación Española de la Nutrición, que hace pues, una descripción de cuál es precisamente la situación en España con respecto al consumo de alimentos, nuestras carencias, nuestras virtudes, que también las tenemos. Y dice textualmente que nuestras abuelas vivían entre un centenar corto de alimentos. Nuestras abuelas, quiero decir, si estuviésemos hablando con nuestros hijos o con nuestros nietos, tendríamos que estar hablando más bien de nuestras bisabuelas o nuestras tatarabuelas, ¿no? Nuestras bisabuelas se manejaban entre un centenar de alimentos, un catálogo de alimentos de 100 y no más, y apenas media docena de tecnologías culinarias. Sin embargo, y a día de hoy, en cualquiera de nuestros supermercados, y esto es un libro de 2013, y esto ha sufrido una evolución brutal, con lo cual, en vez de 30.000 opciones a las que poder recurrir para hacer la compra, pues estaríamos hablando sin ningún problema, de hecho hay algunos estudios que así lo apuntan, a 44.000 referencias. Y no estoy hablando de formatos que puedas comprar Colacao más grande o Colacao más pequeño, o Coca-Cola más grande o más pequeña, sino productos, 44.000. Si echamos un poco la vista atrás, veremos que esas 100 referencias que utilizaban nuestras abuelas eran lo que se conoce como comida de verdad. Y lo demás son o bien procesados, buenos procesados, pero la gran mayoría son ultraprocesados. Si restamos, la resta es fácil, y poniéndolo sencillo, desde las 30.000 que decía el libro en el 2013, que teníamos esas referencias en los supermercados, menos 100, nos deja en 29.900 ultraprocesados o cosas que se le parecen mucho a los ultraprocesados. ¿Por qué cargo las tintas en los ultraprocesados? Me he tomado la molestia de traer solamente un artículo, pero es que hay 200.000 artículos sobre este tema, y no solamente artículos o ensayos publicados, sino revisiones sistemáticas con metaanálisis, es decir, esos compendios de la literatura científica que tratan de resumir todo lo publicado sobre una determinada materia y sacar un destilado.
En este en concreto se nos dice que el consumo de ultraprocesados, está con las siglas UPF del inglés, se ha asociado de forma convincente con un incremento del riesgo de mortalidad por todas las causas. Por todas las causas. Quienes más ultraprocesados consumen, se mueren más de diabetes, se mueren más de enfermedad cardiovascular, tienen más cáncer, etc. De hecho, se ha llegado a cuantificar que incrementos en el consumo de un 10% de más calorías Perdón, que alguien me está incordiando. Un incremento de consumo del 10% de las kilocalorías diarias suponen un incremento del riesgo de mortalidad del 15%. ¿Y cuántos ultraprocesados consumimos en España? Tenemos muchos datos también, bastantes. Lo que pasa es que no son muy coincidentes. Ninguno nos deja en buen lugar. Bueno, comparativamente algunos sí que nos dejan en buen lugar, junto con otros países. Pero resulta que, en líneas generales, el dato objetivo no nos deja en buen lugar. En España consumimos el 24,4%, según este estudio. Y ya les digo, hay bastantes. La horquilla oscila entre el 24,4%, que es la mínima, y ahora les explicaré por qué he cogido este estudio y no he cogido otro, entre el 24,4% de las kilocalorías que proceden de los alimentos ultraprocesados frente a las que se consumen en Francia, que son el 35,9%, el 53% en el Reino Unido, en Estados Unidos el 57-58% y en Canadá el 61,8%. ¿Por qué he utilizado este dato? Porque podría haber encontrado datos en el que revela que el consumo de las calorías aportadas por los alimentos ultraprocesados en España alcanza el 45%. Con lo cual nos pondría por delante de Francia y muy cerquita del Reino Unido. Yo de verdad creo que está más cercano a esa cifra que a otra. He cogido este estudio porque era el único que era comparable, que comparaba con la misma metodología el ingreso de kilocalorías a partir de los alimentos ultraprocesados. Bien, esa diferencia, la diferencia que encontramos en España, por lo menos en ese estudio, con respecto a otros países, que ya es alta, pero aun y todo sigue siendo de las más bajas de su entorno, la justifican los autores de ese mismo estudio en base a la dieta mediterránea y dicen que ese dato se podría explicar porque cocinar en casa forma parte de la dieta mediterránea, que es rica en alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Claro, como cocinan y cuando hay que cocinar se utiliza alimento fresco, alimento real, pues entonces utilizan menos ultraprocesados frente a otros países. Dice, sin embargo, también es conocido que la población española se ha ido alejando de este patrón tradicional para adoptar una dieta menos saludable, especialmente entre los jóvenes. Y que en cualquiera de los casos las estimaciones apuntan a que el consumo de los alimentos ultraprocesados va a seguir aumentando. Ya les digo, 30.000 en 2013, la cantidad de ítems que teníamos de oferta en los supermercados, frente a los cerca de 44.000 que apuntan los más recientes. Dice que son la población más joven, que es la que está consumiendo estos alimentos ultraprocesados. Bueno, pues hasta cierto punto. O sea, si comparamos ese 24,7% de calorías totales de la población general en España y lo comparamos con lo que consumen las personas de edad avanzada y el riesgo de fragilidad, observamos que el porcentaje de kilocalorías que están consumiendo hombres y mujeres no está tan alejado de la media del panorama español. En el caso de las mujeres ingresan el 20,7% de las kilocalorías a partir de ultraprocesados en la edad adulta, en la edad adulta avanzada. Estamos hablando de a partir de 68 años. Y en el caso de los hombres se sitúa esa cifra en el 17,7%. He dicho que esto se debía, el dato de que en España consumiéramos frente a otros países menos kilocalorías procedentes de los ultraprocesados, se podría deber, se podría explicar, y es una elucubración que, vale, que tiene su orden, que tiene su lógica, y es un proceder racional, lógico. Se podría explicar por el concreto de la dieta mediterránea que nos asiste o nos asistía.
Porque en este estudio, y es del año 2010, se puso de relieve el índice de adecuación mediterránea de distintos países. Hay un índice de adecuación mediterránea que en base a distintos criterios establece si esa población está más o menos cerca o más o menos lejos de lo que se considera ideal como dieta mediterránea. En ese entorno, en el año 1900, lo voy a leer porque es que no veo. En el año 1900, en la década de los años 60, en el año 1961-65, España ocupaba el puesto número 13 de mediterraneidad. Que no sé si les parecerá mucho o poco. Les cuento cuáles eran los primeros, no sé si lo pueden ver en las pantallas. El primero era Grecia, luego Albania, luego Turquía, luego Egipto, luego Túnez, Japón, Rumanía, Libia, Argelia. La dieta mediterránea, si algo tiene de característico, es que está asociado a la escasez. La dieta mediterránea no la elige uno. Es la dieta mediterránea la que en ciertos contextos le elige a esa población. Es una dieta de subsistencia, es un patrón de vida de subsistencia en el que, desde luego, la cocina está o tiene mucho que decir. Sin embargo, si estábamos en el puesto número 13 en la década de los años 60, a principios del siglo XXI, ocupábamos ya el puesto 21. Éramos el país de nuestro entorno que más había retrocedido con respecto al ideal mediterráneo o con respecto a la mediterraneidad. Y en aquel entonces, a principios del siglo XXI, ocupó el primer puesto Egipto. El segundo puesto, aquí ya cuesta más porque no están ordenados. El tercero, Portugal, ese ya me lo ahorro. ¿Cuál? Irán. ¿Lo vemos? Es nivel de vida. De todas formas, el mensaje sigue en el aire. El mensaje de que no solamente invitarles a cocinar, porque sé que ya lo hacen, sino que sean ustedes motor del cambio de aquellas generaciones que no cocinan hacia cocinar, porque cocinar está relacionado con mejores hábitos dietéticos. Y los mejores hábitos dietéticos, no hace falta que salga aquí con datos, tengo para aburrir, pero no hace falta que salga aquí con datos, están asociados a un mejor pronóstico de vida. Estas son las cifras en España, en un estudio de 2018 de la Fundación Mafre, con respecto a cómo se asume la responsabilidad a la hora de preparar la comida en los hogares españoles, segmentado por edades y segmentado por sexos. Se pueden hacer muchas lecturas. Una de las principales, a la que yo he venido, es que es el grupo de 18 a 30 años, que es un grupo amplio. Son jóvenes, algunos no estarán emancipados, pero muchos otros ya sí, en los que no se cocina, pero no se cocina, y esto es malo, de forma paritaria. No cocinan ni unos ni otros. Es decir, si queríamos la igualdad, mira, aquí ya la tenemos. El tema de planchar no sé cómo se lleva, yo no tengo datos. Y el tema de tender, poner lavadoras o fregar el suelo, no tengo datos. Pero el tema de cocinar, sí que les digo, se ha dejado en manos de terceros. Se ha dejado en manos de la industria alimentaria de perfil más insano. Muchas veces los ultraprocesados, muchas veces la comida para llevar y muchas veces, y más habitualmente, y sobre todo después de la pandemia, la comida para traer. El Uber, el Globo, ¿sí? Y observamos una tendencia de que, como a través de las generaciones o los distintos grupos etarios, se va aumentando el tiempo que se dedica a la cocina o a asumir la responsabilidad de la cocina, siendo el grupo de mayor edad el que más tiempo o más responsabilidad asume para preocuparse en el ámbito doméstico de preparar los alimentos. También, otro de los datos que también se reflejan o se entran en conflicto con las edades más jóvenes es que las disparidades por sexos son descomunales. ¿Perdón? ¿Qué he cambiado? Ciertamente está... Sí, muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor.
Sí, señor, sí, señor. ¿A qué había aquí algún hombre sacando pecho, me imagino, no? Yo entre ellos, ¿eh? Yo soy de los que se encarga en casa normalmente de cocinar. Es lo que me toca. Si fueses arquitecto, diseñas tu casa, ¿no? Yo soy nutricionista, pues diseño nuestra alimentación en casa con 2 hijas y normalmente compramos y cocinamos. Hemos llegado a tal sinsentido que una publicidad de un producto ultraprocesado, si pudiera ser mega, super, ultra procesado, como son los famosos ya te comos, si no lo conocen, tampoco les arriendo el gusto, ¿no? Que tampoco es cuestión de ir a conocerlos. Son estos preparados de pasta que vienen con unos sobres solubles en agua, que lo que consisten es en calentar agua en un microondas, en una taza o en una jarrita, y volcar ese agua hirviendo o bastante caliente sobre la pasta y ahí el sobrecito de polvos o de jarabe. El anuncio de Ya te como de Maggi de hace 5 años era, agárrense a la silla, redescubre el placer de cocinar. Redescubre el placer de cocinar a calentar agua en el microondas. Ojo, cuidado. Son, lo dicen los datos, los que más cocinan. Somos los que más cocinamos. Con el caso de que son las mujeres muchísimo más las que más cocinan. Cocinen con sus hijos, cocinen con sus nietos. No sean el motor de promover precisamente la caída más en esos alimentos a los que ya tienen un especial y fácil acceso, que son los ultraprocesados. Y favorezcan precisamente la cocina porque es motor de salud y porque es motor de conservación de nuestra cultura mediterránea. Pues nada más, muchísimas gracias.